en nuestra cuenta @pauta_cl. 19:03. Este es un tema complicado, difícil, del que se habla poco, pero al parecer está convirtiéndose en un problema importante. Hay un aumento del 13% de casos de gonorrea en nuestro país entre enero y el 30 de junio de este año en comparación con el mismo periodo 2017. Son cifras que dio bastante complejas el boletín trimestral de gonorrea del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud y plantea que existe una tasa de 8,4 infectados por cada 100.000 habitantes. Por ejemplo, hay muchas cifras más que hablan de las edades, etcétera. Esto coincide mucho también con el aumento en el último tiempo de los casos de VIH, de SIDA. Sí. Entonces da la sensación de que la población en general nos estamos relajando, es necesario incrementar medidas. El gobierno habla de que tiene que haber educación sexual en los colegios, lo habló el ministro de Salud, Emilio Santelices. Bueno, vamos a conversar de este tema junto al doctor Reinaldo González, especialista en medicina reproductiva de Clínica Monteblanco. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, doctor, primero, ¿qué es la gonorrea? Bueno, la gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual causada por una bacteria que se llama Neisseria gonorrea, ¿ya? Y esta enfermedad de transmisión sexual, en algunos casos, muchos casos, sobre todo en las mujeres, puede ser asintomática, no pasa desapercibida. Yeah. En los hombres es más frecuente que presenten síntomas y genera inflamación del tracto reproductor, tanto femenino como masculino, y también puede generar como consecuencia después enfermedad inflamatoria pélvica crónica, dolor crónico, infertilidad, mayor frecuencia de embarazos tubarios. O sea, tiene riesgos altos. Exacto, son riesgos, son enfermedades, esta es una enfermedad tratable, así como otras enfermedades de transmisión sexual. Existen los antibióticos para tratarlas, si se descubren a tiempo tienen tratamiento, pero de todas maneras hay muchas pacientes que quedan con secuelas, y pacientes hombres también que quedan con secuelas producto de esta enfermedad. ¿Y esas secuelas son producto de un mal tratamiento o de no hacer el tratamiento correcto? ¿A qué se deben esas secuelas? Principalmente, como les dije al principio, como es una enfermedad muchas veces asintomática, la mujer no sabe que tiene la enfermedad y se produce esta inflamación. Esta inflamación en ese momento no se da un tratamiento, y esta inflamación dentro de la pelvis, alrededor de las trompas, alrededor de los ovarios, puede generar adherencias, obstrucción de las trompas de falopio y por lo tanto infertilidad, y también en el transcurso del tiempo después esta enfermedad que se llama enfermedad inflamatoria pélvica crónica, que puede causar dolor crónico. Claro. Y ya muchas veces en ese momento ya no tiene mucho sentido el tratamiento, más que hacer una cirugía para tratar de reparar, o fertilización in vitro, etcétera, distinto. Sí. Es decir, en el caso de la mujer tendría que verse básicamente con una revisión periódica, ya que no hay tanto diagnóstico. Pero en el caso del hombre, ¿cuáles son los síntomas específicos que podrían hacer que sospeche y tiene que ir volando? El caso del hombre es principalmente secreción por la uretra purulenta, o sea, botar pus por el meato urinario, y dolor también al orinar, síntomas urinarios. ¿Fiebre? A veces puede causar prostatitis, inflamación de la próstata, con fiebre también, dolor, y ahí también requiere tratamientos antibióticos, a veces endovenosos, en los casos que son más graves. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué están aumentando estos casos? Bueno, lo que se ha podido leer ahí, y también en los estudios mundiales, se ha visto no solo la gonorrea, sino que otras enfermedades de transmisión sexual más frecuentes todavía, como la clamidia también, que también puede ser asintomática, causar infertilidad, o como el SIDA, o como las infecciones por micoplasma, ureaplasma, la sífilis. Todas estas enfermedades de transmisión sexual, al no haber la protección adecuada, la prevención adecuada, el uso de condón, o también el evitar la promiscuidad, también obviamente hay mayor riesgo de que se produzcan estas infecciones. Y tanto, no solo en Chile, sino que como en el mundo, como les decía, los estudios muestran que han ido aumentando la frecuencia producto probablemente de que los jóvenes no se están protegiendo, aunque hay educación sexual, muchas veces los jóvenes saben, pero no le toman la importancia, y los grupos de edad que están mayormente involucrados son los jóvenes entre 15, 24 hasta los 30 años, que no están usando condón, y que también al parecer hay muchas de estas aplicaciones nuevas en que la gente se encuentra para encuentros sexuales fortuitos. Sí, claro. Y obviamente es más fácil el acceso al sexo actualmente
y sobre todo sin protección que antiguamente, que no existían estas aplicaciones. Hay un factor de percepción de riesgo que es bien relevante, pareciera, ¿no? El SIDA en la época, bueno, cuando aparece, 80 o 90, en los 90 sobre todo, era un temazo y era un tema, digamos, donde había temor efectivamente en el contexto del VIH. Ese temor a mí me da la impresión de que se ha ido perdiendo o ha bajado la percepción de riesgo respecto a esta enfermedad, a esa y a otras, por supuesto. Es muy probable, porque también estas enfermedades ahora ya no, el VIH tiene tratamiento, ya no es una enfermedad mortal como era antiguamente, entonces la gente le pierde el miedo. Y bueno, y las enfermedades de transmisión sexual, la mayoría tienen tratamiento con antibióticos, y también eso hace que desde ya hace muchos años las personas no tienen mucha conciencia de esto y no se cuidan mucho como para poder prevenirla. Bueno, evidentemente... Además, ahí debieran haber estrategias también de salud pública para tratar de aumentar la protección, pero hay muchos estudios que muestran que la prevención primaria, por ejemplo, que lo que tú decías, tratar de detectar la infección en la mujer en el control periódico, a veces no son estrategias que son tan útiles, porque como son enfermedades que la prevalencia no es tan alta, hacer un screening a toda la población no es posible, porque a veces sale de mucho costo. Sí, sería muy caro. Y como te digo, los estudios han mostrado que esto al final no termina disminuyendo la frecuencia de la enfermedad. En grupos reducidos hay algunos estudios, por ejemplo, que han hecho en grupos en la cárcel, por ejemplo, que hay hartas enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ahí han empezado a darle condón a todos los presidiarios. Y ahí han visto que al tiro se reduce la incidencia, la prevalencia de la enfermedad. Pero a nivel de población general es muy difícil de llevar a la práctica eso. Entonces, la principal prevención de aquí al futuro, que ya hay para algunas cosas, por ejemplo, el virus papiloma, ya salió la vacuna. Claro. Para el gonococo, para la clamidia, se están estudiando vacunas y probablemente en algunos años más van a existir las vacunas que logren prevenir realmente el desarrollo de la enfermedad. La principal barrera contra estas enfermedades, evidentemente, que es el uso del preservativo, el condón. Sí. Ahora, la pregunta que es muy evidente, pero a veces para muchos, especialmente más jóvenes, no es tan evidente. La exposición, aunque sea de un segundo sin un preservativo, puede contagiar de inmediato. Sí, claro, estas enfermedades son altamente contagiosas. Basta el contacto sexual y también hay mucho también en los homosexuales, también se ha visto también una alta frecuencia de estas enfermedades también de transmisión sexual. Pero en definitiva el cuidado hay que tenerlo en todo el momento. Extremo. Esa es la duda. El momento, hay que tener cuidado con preservativo en todo el proceso. Sí, claro, sobre todo si tú tienes varias parejas al año, si tienes encuentros sexuales con gente desconocida, tú tienes que usar el condón desde el principio hasta el final, y después obviamente no tiene que haber más contacto sexual. Si tú tienes una pareja estable ya, y obviamente te ha hecho todos los exámenes, y esa persona, tanto el hombre como la mujer, son sanos, obviamente ya no es necesario el uso de condón, porque estás en una relación estable y, bueno, obviamente pues tienes que confiar en la otra persona, pero ahí también hay un cierto peligro si la otra persona te miente y si hay infidelidad. Claro, ese es el tema. Es importante también y es responsable que cuando uno inicia una relación sentimental importante, seria, de fidelidad, de compromiso, es importante también, como una muestra de ese mismo compromiso, que ambas partes se hagan exámenes completos para decir, bueno, estoy perfecto para ti, para iniciar esta relación. Y porque claro, cualquiera de nosotros podría estar enfermo y no lo sabemos en el fondo. Y tener una relación duradera, pero estuve enfermo en el pasado y aquí estoy y te contagié igual. Y pasa mucho porque como pasan desapercibidas, a veces ni siquiera saben que tienen la enfermedad y la andan contagiando por ahí, por todos lados. Exactamente. Bien, pues doctor, le agradecemos muchísimo que haya venido a conversar con nosotros de este tema. Importante generar conciencia, ponerlo sobre la mesa, yo creo, ¿no? En la medida que uno habla del tema, se transforma en un tema de discusión entre todos, pues, y ojalá así sea. A cuidarse más. Exactamente. Exactamente. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Chao, chao.